Ok, vamos a hacer estos problemas la última vez me quedó en el medio del camino. Mira aquí, dice, ¿cuál es el volumen específico del oxígeno en un recipiente rígido de 300 kilopascales y 220 grados Celsius? O sea, en principio voy a calcular el volumen específico de esa sustancia. Bueno, en esta etapa debemos fijarnos que si nos piden algo así de una sustancia, ya puede uno definir si la sustancia es gas ideal o no. Si es agua, si es vapor de agua, uno debe utilizar que es un gas real, no, una sustancia real, un vapor de agua. Uno debe utilizar la tabla de saturación o o las tablas en general, la tabla de posiblemente de agua, un vapor sobrecalentado, a menos que nos digan que esa sustancia o esa agua es un gas ideal, pero como quiera, a uno le preguntarán si no tendrá que determinar si es verdad que es gas ideal. Pero en este caso, es un gas ideal que es oxígeno. De manera que nosotros debemos saber cuáles son los gases ideales, la lista de gases ideales que pueden estar aquí en un problema. Es un gas ideal y directamente nos vamos a trabajar con la ecuación de gas ideal, que es la fórmula esta aquí, PV PV chiquita, RT. Presión volumen específico por RT, igual a RT. ¿Por qué no vamos directamente a ello? Porque es un gas ideal. Entonces, las propiedades de un gas ideal se puede calcular con esa ecuación. Ustedes no van a ver muchas tablas eh, para calcular propiedades de gases ideales, sino que uno lo calcula por esta fórmula. Obviamente hay muchas tablas con gases ideales, pero para determinar ciertas características, ciertos parámetros. En este caso, calcular el volumen específico es simplemente de la tabla de gas ideal, despejar el volumen específico y observen aquí que es igual a RT sobre P. Aquí vamos a calcular, vamos a determinar quién es R. R en la tabla número 1, ese valor R. T es la temperatura en grados Kelvin. Observen que me da la temperatura en grados Celsius y hay que convertirla a grados Kelvin, mirenlo acá, y la presión siempre en kilopascales. O sea, si la presión me lo da en megapascales, hay que ponerla aquí en la fórmula como kilopascales. A menos que usted lo ponga y sepa que hay un factor de multiplicación ahí que debe mantenerse en el resultado. Entonces, fíjese, ese volumen específico es igual a 0.426938 metros cúbicos por kilogramo. La adiciono hago una pregunta más, calcular la masa. Eh, seguimos con la ecuación de gas ideal. Esa ecuación de gas ideal V, o sea, presión, volumen específico RT, se puede escribir de otra manera y es de esta manera acá, aquí. Si sustituimos a V, al volumen específico por su igual, que es V total entre M, volumen total entre M, la ecuación se va a convertir en esta par, en esto que está acá. Presión, volumen total. Observe la diferencia. Aquí el volumen total y ahí el volumen específico. ¿Sí? Ahí. Aquí el volumen específico y aquí volumen total. Correcto. MRT. Sustituimos ese valor que está aquí de B, volumen específico, y lo colocamos acá y M, entonces se puede duplicar por M ahí arriba. Ustedes pueden hacer la conversión y saben que va a dar bien. Correcto. Bien, entonces de ahí despejamos M, pero ¿qué pasa? El volumen, el volumen, necesitamos el volumen total. Entonces aquí en este caso, en la pregunta de la masa, dicen que es un cilindro de 3 metros de altura y 0.75 de diámetro. De manera que me dan las dimensiones del recipiente y calculamos el volumen. El volumen de un cilindro es igual a eso que está ahí. De manera que acá, sustituyendo el volumen en la fórmula, de verdad, entonces que la masa es 1.36 kilogramos. Ahí solo puede haber esa cantidad de masa con esas condiciones, con ese volumen específico y esa temperatura y presión. Ya, fíjense, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay dos propiedades que determinan el estado. Son la presión y el volumen específico.
al igual que la temperatura, pero la temperatura y presión son dependientes. Presión y volumen específico. Otra pregunta es calcular la cantidad de moles de oxígeno en el recipiente. Fíjense, uno puede calcular la cantidad de distancia por la masa gravitacional, cantidad de moles. En este caso, vamos a seguir utilizando la fórmula de gas ideal, pero de otra manera. Aquí, PV igual a NRU por T. Hay una relación entre lo que es la masa molar M mayúscula, la R y RU. Y entonces, a partir también de que la masa molar es igual también a la masa gravitacional es igual a M masa molar por N, que estoy diciendo. La masa gravitacional M es igual a la masa molar por N. Masa molar por N. ¿Sí? Entonces también hay una relación entre RU y RU y RU y R. Con esa fórmula y R, también y la otra información que le digo, entonces viene se calcula, llega a esta fórmula, que la presión por volumen total es igual a N, que es el número de moles, RU por T. Correcto. Entonces, de ahí se consigue a N, que es el número de moles, o sea, es la cantidad de moles. Y un mol tiene que ver con las moléculas de la sustancia. Luego, acá entonces, mire, y RU para el sistema nuestro, que es el sistema internacional, es igual a 8.31. Ahí es la unidad. Ese valor también se encuentra en la tabla número 1 abajo, como una especie de adendum. Luego N es igual a ese valor que está ahí, 0.096, número de moles, cantidad de moles que hay. Dice que la cantidad de moles es pequeña porque hay poca cantidad de masa. Bien, otro problema aquí, seguimos con gases ideales. Miren, ustedes recuerdan que hemos hablado del valor de Z, factor de compresibilidad Z. Hemos hablado de sustancias, de gases ideales y sustancias que pueden comportarse como gas ideal o no. Hemos dicho que el agua, como vapor de agua, puede ser considerada como gas ideal si su presión está por debajo de los 10 kilopascales. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a determinar el volumen específico de una sustancia, en este caso de agua, de varias maneras. Ahora, ¿cómo se determina que una sustancia cualquiera en un estado se comporta como gas ideal? O sea, sigue la ecuación de gas ideal. Eso quiere decir que si usted calcula la presión, o en este caso el volumen específico, ese volumen específico va a ser correcto si usted determina, se lo hace a través de esa fórmula. Ese es lo que ahí llamamos comportamiento de un gas ideal a través de la fórmula. Entonces aquí vamos a calcular el volumen específico utilizando la forma de gas ideal, la tabla de vapor sobrecalentado y usando el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad indica qué tan cerca o tan lejos está una sustancia en un estado dado de comportarse como gas ideal. O sea, nosotros no podemos tener la certeza, de que una sustancia es gas ideal o se comporta como gas ideal en un estado cualquiera, a menos que tengamos una forma de medir esa certeza. Esa se mide a través del factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad se va a determinar, vamos aquí abajo, aquí en este gráfico se llama carta de compresibilidad. La carta de compresibilidad, mira aquí, mira, aquí entramos por la horizontal, se grafica la horizontal como un parámetro de PR, vamos a explicarlo en un momento. Aquí estas líneas inclinadas hacia abajo de izquierda a derecha se llaman líneas TR, y eso es temperatura reducida, y aquí abajo presión reducida, y aquí en la parte vertical está el valor de Z.
factor de compresibilidad. Entramos acá en la parte de PR, subimos por la línea, por la recta que nos diga, o sea, según el valor, y vamos a encontrar una de estas líneas aquí, nos vamos a encontrar con una de estas líneas de TR, la correspondiente a lo calculado, y vamos a suponer que sea esa línea acá, y ese valor de TPR. Entonces a la izquierda encontraremos el valor de Z. Entonces, el volumen específico por la por la carta de compresibilidad es igual, P de Z aquí es igual a Z por volumen ideal, donde el volumen específico ideal es el volumen que se calcula con la ecuación de gas ideal, que vamos a hacerlo ahora. Entonces, iniciamos con el problema. El problema decimos calcular el volumen específico por la ecuación de gas ideal. Aquí está. Simplemente despejando de la ecuación de gas ideal es igual a RT sobre P, como vimos ahorita. En este caso, R, repito que está en la número 1, en la tabla número 1, es igual a 0.4615. La temperatura, 623 grados Celsius porque es en Kelvin, y la presión es 5.000 kilopascales. 5.000 kilopascales. Sustituyendo la ecuación, eso da 0.57 y da R T sobre la presión en kilopascales. Repito, 0.057, 5029 metros cúbicos kilogramos. Ahora por la tabla de vapor sobrecalentado. Se supone que vapor sobrecalentado, pero antes, o sea, uno puede decir sobre la tabla, uno tendría que determinar el estado. Se supone que en esta circunstancia es vapor sobrecalentado. De hecho, por los datos, eso es vapor sobrecalentado. De todas maneras, si usted va a la tabla de vapor sobrecalentado, la tabla de saturación del agua a 5.000 kilopascales, usted va a encontrar que la temperatura que se da en saturación es menor que esta, para que tenga un vapor sobrecalentado. Así, asumiendo eso de vapor sobrecalentado, se lo podemos decir el problema directamente. Entonces, hacemos lo que es, vamos a la tabla. Entonces, vamos a la tabla y donde encontramos acá en P igual a 5 megapascales, o sea, 5.000 kilopascales igual a 5 megapascales. Y en la temperatura de 350 grados Celsius, aquí está señalado, el valor del volumen específico por la tabla. Es igual a 0.05197 metros cúbicos por kilogramo. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Poca la diferencia que hay entre uno y otro. Pero esa diferencia aparentemente pequeña no, puede llevarlo a afirmar luego que no se comporta como gas ideal, a pesar de que está en vapor sobrecalentado. Entonces vamos por la tabla de compresibilidad. Para utilizar la carta de compresibilidad y determinar el volumen específico de compresibilidad, por factor de compresibilidad, tenemos que determinar esos dos factores, que son PR y TR, presión reducida y temperatura reducida. Eso es lo que ese proceso, ese cálculo, ese proceso es lo que se llama proceso de normalización de las presiones del sistema. Proceso de normalización de las presiones del sistema. Eso es así porque fíjense que cómo bajan las presiones y la temperatura a valores muy bajos. Eso es porque todos los gases se comportan de manera similar a baja temperatura y baja presión. Entonces se normaliza con respecto a un valor que en este caso es los valores del punto crítico. O sea, la normalización se basa en función de los puntos del punto crítico. Se normaliza la presión y la temperatura del sistema en función de los valores del punto crítico. Entonces, en el punto crítico, los valores del punto crítico están en la tabla número 1 también. Fíjense aquí, esos valores están en la presión en megapascales. Entonces, 5 megapascales entre 22.6. O sea, el agua, la presión del punto crítico del agua es 22.06 megapascales. Eso hecho da 0.23. La temperatura en el punto crítico del agua es 647 grados Kelvin. Llevando a eso es 0.96. Tenemos dos valores
con lo cual vamos a entrar vamos a entrar a la carta de compresibilidad. Aquí abajo dijimos que vamos a entrar con el valor de presión reducida, aquí 0.23. En esta tabla hay dos tablas, esta es una, la otra, esta corresponde a los valores de presión reducida de 0 a 1, de 0 a 1. La otra tabla es de 1 en adelante. Ahora, en este caso, ¿cuánto vale? En este caso, ¿cuánto vale PR? 0.23. Entonces, 0.23, entramos aquí, ve 0.1, 0.2, 0.23. Aquí arriba lo podemos medir 0.23 también, por ahí arriba. Ahora, TR, ¿quién es TR? TR es 0.96 y es una de esas curvas que están ahí. Me parece que es esa tiene 0.96 y esa 1.0. No lo veo muy bien, pero ustedes lo pueden observar bien si aumentan la foto. Yo voy a suponer que es esa, que estoy correcto, que sea 0.96. Es la que está más cerca de 0.95 es esa. Es la que está más cerca de 0.96. No siempre cae en una de esas. Puede caer en el medio. O sea, las TRs no están todas, están o sea, en un valor, entre un valor y otro hay muchos valores, pero se elige el que esté más cerca. Uno es más conservador si elige el menor, si está cerca del menor. En este caso elegí el menor. Entonces, aquí 0.23 sería esa por ahí, esa que está por ahí. A mí me dio ahí arriba exactamente en esa línea. Cuando voy a la izquierda encuentro que Z que está aquí es 0.9. Entonces calculamos el valor, el volumen específico de Z, con función de Z es igual a Z, el valor de Z por el volumen específico ideal. Y miren lo que me da. Entonces yo puedo preguntarles a ustedes el porcentaje de error que se comete entre un valor y otro. Aquí yo pregunté por los valores de volumen ideal y el volumen de compresibilidad. Eso no tiene mucho sentido porque cuando el valor el valor de Z indica de una vez el porcentaje de error. Entonces yo debí ponerle entre la carta es este valor de compresibilidad y el valor de la tabla, que son los dos parámetros más importantes, o sea, de gas real o gas ideal. Porque si una sustancia, como en este caso, se comporta como gas ideal, deja de ser real, o al revés, es real o ideal. Por lo tanto, debí comparar los valores de la tabla y el valor de compresibilidad. Pero lo hice incorrectamente, pero de todas maneras, lo importante es que usted va a ver cómo se calcula el porcentaje de error, que es este. Es igual aquí arriba el volumen ideal, el volumen calculado por la fórmula de gas ideal, menos el volumen calculado por el valor de Z entre el gas ideal. Y eso dio obviamente un 10%, porque es 0.90 el asunto, yo de las 9, bien, un 10%. Ahora, si lo calculáramos en función de este valor, del valor de volumen específico utilizando Z y el de la tabla ahí entonces el porcentaje de error sería mucho menor. Y usted puede decir que es un gas ideal, que se comporta como gas ideal en ese estado, si el valor del porcentaje, el valor porcentual es menor que un 2%. Correcto. Repito, si fuera el valor menor de un 2% comparando el volumen específico calculado con la carta de compresibilidad y el de la tabla, entonces si es menos de un 2% se comporta como gas ideal y si no, como gas real. Bien, este es un problema que me dijeron que no había mandado, no sé, se me pasó. Voy a grabar y voy a enviárselo. Parece que se me pasó por ahí y ahora no le encuentro dónde está. De acuerdo. Luego después